Buenos y santos días. ¿Qué tal estáis? Bien. Me gusta que podamos hablar acerca de milagros, prodigios, señales. Esas declaraciones no son gratuitas. Bíblicamente hablando, tenemos referencias, entre otras, lo que conocemos todos. Cuando abundó el pecado, ¿qué es lo que pasó? Sobreabunda la gracia. Y esto es un tiempo en el que efectivamente no hace falta ser demasiado listo para darnos cuenta de que abunda el pecado. ¿Eso no es? Muy bien. Se me ha ocurrido hacer un post-pinos. Si hacíamos un pre-pinos, ¿por qué no hacer un post-pinos? ¿De acuerdo? Entonces vamos a seguir en la línea de lo que la semana pasada, que fue nuestro pinos, estuvimos hablando. ¿Recordáis que el lema de este tiempo es cómo nos ha hablado Dios y cómo nos va a seguir hablando Dios? Y el domingo pasado usé el texto de Hebreos, capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días, en este tiempo, los postreros días comenzaron, según los entendidos, desde Cristo. El último gran día es otra historia, pero los postreros días comenzaron desde Cristo. Nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Padre, gracias por tu palabra. Una vez más te pedimos que como esa lluvia cae del cielo, germina la tierra, igualmente caiga tu palabra en nuestro corazón, cumpla el propósito por el cual es enviada y vuelva a ti que la das. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El día de hoy quiero unirlo, pero nos vamos al capítulo 2 de Hebreos, que también lo usamos el domingo pasado, donde habla de algo que va a ser el centro de lo que quiero hablar. Habla de una salvación tan grande. ¿Sabes lo que has recibido? ¿Soy consciente de la salvación que he recibido? ¿O pienso solamente que la salvación que he recibido es para que el día que me muera, irme al cielo y estar con el Señor por toda la eternidad? Capítulo 2, verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia, no sé qué dice la versión esta, es menester que con la mayor diligencia, bien, está bien, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La palabra que usa ahí de salvación, soteria o sotería o como se quiera decir, es mucho más amplia que simplemente la salvación de irnos al cielo. Incluye sanidad, incluye liberación, incluye muchas otras cosas. La cual, esa salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, el primero que anunció la salvación fue nuestro Señor Jesucristo. Nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Esa es la salvación tan grande que hemos recibido. Habla, recuerda, en otro tiempo. Cuando habla aquí de ángeles, no estaba hablando solamente de ángeles, con alitas y... No. Ángel, la palabra ángel, ¿sabes? Lo sabemos, es la palabra enviado. Dios habló
por medio de enviados. En este tiempo, aunque eso lo incluye, ahora lo vamos a estar viendo, Dios está hablando por el Hijo, por Jesucristo. Y eso también lo vimos. Ahora os hago la referencia. Ahora bien, un patrón, aquí podemos sacar un patrón de cómo Dios habla ahora. Uno, como digo, la salvación es anunciada. Cualquier cosa que pertenece a la salvación, me estoy refiriendo. Por eso he querido hacer la referencia a salvación tan grande. Cualquier cosa, la sanidad, la liberación, la solución de cualquier problema, de cualquier situación, es anunciada primeramente por el Señor. Primeramente por el Señor. Si nos vamos retrospectivamente, nos vamos a dar cuenta, Mateo 4, por ejemplo, habla de eso. Cuando llegó el Señor, lo que anunció fue: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. Bien, segunda, el patrón, confirmada por los que la oyen. Patrón de oír a Dios, recuerda, primero Jesucristo va a tomar la iniciativa. Segundo, el que la oye. Y tercero, Dios va a testificar juntamente con el que la oye. Cuidar esa salvación tan grande. Depende de la versión que tomes de la Escritura, te vas a dar cuenta que dice, usa distintas palabras. ¿Qué podemos hacer para cuidar esa salvación? Nos tenemos que ir nuevamente dentro del libro de Hebreos para ver en el capítulo 12 el tema que yo quiero tratar en esta mañana. Hebreos 12, verso 25. Vuelve a decir el autor de Hebreos: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba desde la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Otra versión de Biblia: estad pues atentos a no rechazar la voz de Dios. Y luego sigue hablando más o menos lo mismo. En definitiva, para no desechar, deberemos poder diferenciar la voz de Dios. O si lo quieres, las distintas voces. Pero no voy a hablar de las cosas que ya sabemos, de poder distinguir entre la voz del diablo, la voz de Dios, la voz nuestra, la voz... No voy a hablar de eso. Voy a seguir el texto, lo que nos aconseja el texto, para no desechar aquel que está hablando, la voz de aquel que siempre toma la iniciativa por la salvación tan grande que hemos recibido, que incluye toda nuestra vida. Y Él siempre va a estar tomando la iniciativa a cualquier aspecto de nuestra vida, cualquier cosa que esté sucediendo en nuestra vida. El más interesado no soy yo, es Él. Él. Y porque Él es el más interesado, Él va a tomar la iniciativa. Y por supuesto, yo voy a oír esa voz. Y lo que yo tengo que hacer es no desecharla. Para poder distinguir esa voz, está haciendo distintos paralelismos en el libro de Hebreos. ¿Recordáis? En otro tiempo, y yo la semana pasada establecí, en otro tiempo el Espíritu venía sobre o estaba con. En este tiempo, postreros días, está en mí. Eso es una gran diferencia. Y Dios sigue obrando con nosotros, pero también, y yo diría entre comillas, porque es añadir mucho, pero lo que más le gusta, en nosotros, dentro de nosotros. Y aquí
va a hacer ahora otro paralelismo. Lo está haciendo. Uno habla desde la tierra y habla desde el cielo. Lo habéis notado, ¿no? Depende de la versión, dice os amonesta, pero hay otras versiones que dicen habla desde la tierra y habla desde el cielo. Eso es importante. Esa pequeñez que puede pasar desapercibida, para mí es muy importante, por todo en general. Yo tengo que saber distinguir cuando alguien me profetiza, si me está profetizando desde la tierra o desde el cielo. Ya entre paréntesis te digo, toda profecía que damos, incluyéndome, no es desde los cielos. Los profetas a los que alude profetizaban desde la tierra. Es lo que dice el texto. Desde la tierra, desde los cielos. ¿De qué va a depender? Va a depender muy mucho de Isaías 55, que me gusta orar casi todos los domingos. ¿Qué dice? Verso 11. Así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Dependiendo lo que Dios quiera hacer. Por ejemplo, el propósito cuando Él habla desde la tierra, la Biblia nos muestra, Moisés nos muestra que era no errar, no pecar. Eso fue la ley. Ahora vamos a verlo quizá más claramente, pero Éxodo 20:20 lo dice muy claro. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis, o lo que es igual, no erréis. Sí, lamentablemente fallaron, pero dejémoslo ahí. Estoy sentando solamente la base, espero que me podáis seguir o que yo me pueda estar explicando. El propósito cuando Él habla desde los cielos es ser testigo. Es decir, vivir la experiencia de lo que Dios está diciendo con esa palabra. Por eso Él testifica juntamente con nosotros, con los que hemos oído, con milagros, sanidades, prodigios, señales. Es que vivamos aquello que Él está diciendo. Son dos cosas distintas. ¿Sí? Por eso establece el símil con dos montes distintos. Estoy todavía en Hebreos 12, espero que podáis leer todo el contexto porque no tengo tiempo para leerlo en estos minutos. Pero dice, Hebreos 12, 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, Moisés, estoy espantado y temblando. Eso es hablar desde la tierra. Lo que experimentaron. Porque el propósito era que no erraran, ir contra el pecado. ¿Estáis ahí? Pero a los que la oyeron les produjo temor. Nosotros casi todo el tiempo el temor lo asociamos al diablo. Y el gran asunto de esta palabra desde la tierra es que no produjo cambios en la gente. 40 días más tarde, la gente estaba sacrificando a un becerro de oro. ¿Por qué? Porque no era ese el propósito, transformar a la gente. Ese no era el propósito. Voz
desde los cielos. Símil, sino que os habéis acercado, estoy en Hebreos, capítulo 12, 22, al monte Sión, otro monte. Monte Sinaí, monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios y juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. ¿Qué diferencia? Monte Sión. Monte Sión evidentemente está en Jerusalén. Es más, a Jerusalén se la llegó a llamar Sión entera, lo que era la ciudad. Y eso también experimentaron los que se acercaron a ese monte, a Jesús, experimentaron ciertas cosas. Entre ellas, por ejemplo, ¿recordáis? El monte Sinaí tembló cuando se habló desde la tierra. El monte Jerusalén tembló cuando Jesucristo fue crucificado en él. Pero con resultados tremendamente distintos. Dice la Escritura que Jesús, habiendo clamado otra vez a gran voz, Mateo 27:50, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Y las rocas se partieron. Qué buen símil, no podemos seguir por ahí. Pero ¿sabes que nuestro corazón era un corazón de piedra? ¿Sabes el nuevo pacto lo que ha hecho? Ha roto ese corazón de piedra para establecer dentro de nosotros un corazón de carne. La cosa ha cambiado sustancialmente. El problema es que tenemos que saber diferenciarla y saber entender y no juntar todo en un mismo paquete. La cosa ha cambiado. En el monte Sión, Sinaí, la gente estaba alejada, ¿recordáis? No se podía acercar, lo hemos leído, si no había que apedrearlos. En el monte, cuando Jesucristo estaba crucificado, estaban cerca de él. Hasta los gentiles estaban cerca de él y no pasaba nada, no moría nadie. Cuando la palabra de Dios viene del cielo, pueden estar incluso los gentiles alrededor y no va a pasar nada, no hay juicio, porque ese no es el propósito. Cuando la palabra viene desde la tierra, sí hay juicio. Lo voy a explicar más tranquilamente. Pero termino esto. Las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Qué interesante. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. ¿Sabes para qué? Te lo resumo yo en una palabra, lo leo de todas formas. Para dar testimonio de que habían oído la voz de Dios. Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Para qué te crees que aparecieron a muchos? ¿Para darle un susto? No, para dar testimonio. Yo estaba muerto, estaba enterrado, pero oí la voz de Dios. Y la voz de Dios desde el cielo directamente me levantó desde la tumba y hoy estoy vivo. Si eso no es lo que ha ocurrido contigo, tú no has recibido esa salvación tan grande. Porque lo que ocurrió conmigo y con todo aquel que ha recibido esta salvación tan grande es que sin yo buscar a Dios, yo muerto en mis pecados y delitos, sin yo tener capacidad de acercarme siquiera a Dios, mi espíritu oyó la voz de Dios y salió de la tumba y hoy disfruto de vida eterna. Y estoy aquí para dar testimonio de que he oído la voz directamente desde los cielos. No estoy aquí para dar testimonio de que un día estaba y alguien me vino en un parque y me testificó y me dijo, y entonces yo pues pensé, pues es verdad, este hombre tiene razón y voy a aceptar lo que él me está diciendo. No, esa no es la salvación tan grande que yo he recibido. La salvación tan grande que yo he recibido es
pura gracia. Yo no podía hacer nada, yo estaba muerto, no tenía capacidad para decidir, ni siquiera para escuchar. Muerto, muerto, muerto. Pero aún los muertos oyen la voz de Dios desde los cielos. Los muertos no pueden oír la voz de Dios desde la tierra, pero oyen la voz de Dios desde los cielos. Hay una distinción. Hay una distinción. Por eso Ezequiel, canción que cantamos, cuando les profetizó voz desde los cielos. Desde la tierra les podía haber dicho a los huesos, júntate. Pero Ezequiel sabía lo que estaba haciendo. Por eso cuando Dios llegó y le dijo, a ver, Ezequiel, decide, ¿vivirán estos huesos? 50% de posibilidad de acertar. Pero no. La voz desde los cielos es 100% segura. 100% segura. La voz desde la tierra, sí, 50%, porque decide la persona. La voz desde los cielos decide Dios. Por eso Ezequiel le dice, tú lo sabes, tú lo has decidido, tú sabes lo que va a pasar con estos huesos. Muy bien, Ezequiel, ahora voz desde los cielos, dile a los huesos que cobren vida. Y no voy a seguir todo el proceso, pero lo sabéis, lo tenéis en Ezequiel 37. Contraste para que veamos la diferencia. Monte Sinaí, desde la tierra, habló centrado en cosas terrenales, como qué, no robar, no matar, no levantar falso testimonio. Son los 10 mandamientos, ¿o no? Bien, el monte Sión habló desde los cielos. ¿Recordáis a Jesucristo en la cruz? Él podía haber dicho fácilmente, mira, os voy a decir una cosa, estáis todos en pecado por lo que estáis haciendo. Y llevaría razón. Pero Él habló desde los cielos. ¿Sabes qué se ve en los cielos? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Desde los cielos hay perdón. Desde la tierra hay juicio. Desde los cielos hay perdón. Cada vez que yo recibo la palabra desde la tierra, si me está juzgando, si me está incriminando, con razón. Ojo, no digo que no sea palabra de Dios y que no sea real y que no sea verdad. Con razón, es palabra desde la tierra. Problema, esa palabra no tiene poder para cambiarme. Cuando yo oigo la palabra desde los cielos, que me dice, Pablo Antonio, tú has sido perdonado por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Esa palabra tiene poder de transformar mi vida desde el interior. Y ahí sí puedo colaborar con la otra parte, el otro paralelismo que venía haciendo, con el Espíritu que habita dentro de mí para ser guiado y dirigido por el Espíritu Santo. Mientras que la palabra desde la tierra solamente le habilita para que desde afuera el Espíritu Santo obre, pero no desde adentro. Sigo. Monte Sinaí se caracteriza por declarar a los hombres culpables. El monte Sión, recuerda, lo hemos leído, nos hemos acercado a los justos hechos perfectos. No serán perfectos. No. Hechos perfectos. Por eso cuando el cielo habla de mí, habla de un hombre perfecto. Cuando la tierra habla de mí, habla de un hombre imperfecto, que le falta mucho para llegar todavía a ser como Cristo. Pero el cielo, el Padre, lo dice la Escritura, Él me mira a mí, ¿sabes qué ve? Ve a Cristo. ¿Y Cristo cómo es? Cristo es perfecto. Gran diferencia, mucha gran diferencia. Esa es la gran salvación que yo he recibido y que tú has recibido. No es una salvación cualquiera, no es simplemente salir de una situación difícil y... No. Es una gran salvación. Monte Sinaí, por lo tanto, fue marcado por el miedo y el terror. La gente no se podía acercar. ¿Sabes tú que la gente, paréntesis de los míos, en aquella época tenía miedo a los profetas?
Porque veía que se acercaba un profeta y decía, me va a sacudir. Ya me va, porque era para lo que estaban. Ese era el fundamento de hablar desde la tierra, el objetivo. Pero hoy en día, cuando vemos un profeta acercarse a nosotros, tenemos que dar saltos de alegría, porque lo que va a traer es lo que trae la salvación tan grande. Buenas noticias de parte del cielo para cada uno de nosotros. Gran diferencia, gran diferencia. Monte Sinaí, como he dicho antes, nadie podía acercarse, pero en el Monte Sión, una compañía de muchos millares, una congregación grandísima, todos juntos, los invita a acercarse a la misma presencia de Dios. Es decir, tú y yo tenemos libre acceso a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Libre acceso. No existe, perdóname, tal cosa bajo esta premisa. No existe tal cosa de que como he pecado, hace 2 días cometí un pecado horrible y por lo tanto no me puedo acercar a Dios. Dios no me puede hablar. No, bajo esa premisa no existe tal cosa. Bajo la voz de la tierra sí, pero bajo la voz del cielo, Él está deseando decir, Pablo Antonio, no importa que hayas pecado hace 2 días, tu pecado fue perdonado en la cruz, acércate a mí, ven a mí, porque desde el cielo no hay juicio, hay amor y perdón para nuestras vidas. Monte Sinaí trajo el antiguo pacto, el cual era ratificado. ¿Sabes por qué? Por la sangre de animales. Sabemos los sacrificios que hacían y eso ratificaba que yo era perdonado. Día de la expiación, Yom Kippur, una vez al año. Había más sacrificio, por supuesto. En el Monte Sión trae un nuevo pacto, el cual es ratificado con la sangre preciosa de un cordero inmolado llamado Jesucristo. Gran diferencia. No es lo mismo la sangre de un cordero físico, natural, que la sangre de aquel que es Dios Todopoderoso. No es lo mismo. No es lo mismo para nada cuando habla una a cuando habla la otra. No es lo mismo. El monte Sinaí estableció la ley, mandatos, obras. Cuando oímos desde la tierra, ¿sabes qué es lo que oímos? Oímos mandatos y obras, leyes. Oímos, querido pastor Antonio, tú tienes que hacer. Tú tienes que dejar de hacer. Mandatos y obras. Te mando que hagas. Mandato y obra. Te mando que no hagas esto. Mandato para que hagas no eso. ¿Me entendéis? Creo que sí. Eso es hablar desde la tierra. Todo lo que lleve mandato es hablar desde la tierra, conforme a la ley. Ojo, es palabra de Dios. No estoy desacreditando que eso no sea palabra de Dios, no estoy diciendo, no, eso no vale para nada, no. Y tiene un propósito cuando viene sobre nuestras vidas. Y es que cuando nos esforcemos e intentamos hacer lo que nos vamos a dar cuenta que no podemos porque nadie puede guardar la ley. Y entonces recapacitemos que hemos recibido una salvación tan grande y vayamos al único que es el autor y el consumador de nuestra fe, Jesucristo. Ese es el propósito cuando se nos habla desde la tierra, llevarnos a Cristo. Pero la palabra que damos no tiene el poder de que vivamos lo que se nos está diciendo. Pero cuando Dios habla desde el cielo, la palabra tiene el poder para que vivamos aquello que nos está hablando. Gran diferencia. El monte Sinaí, todo es, como he dicho, sobre la ley. Actúa desde la premisa que debo yo alcanzar. Y esta parte es la última y me gustaría, cuando se habla, cuando la voz de Dios viene desde la tierra, me habla de que
yo tengo que alcanzar, yo tengo que llegar a ser, yo tengo que poder obtener. Cuando viene desde los cielos, actúa desde la premisa que ya lo tengo todo en Cristo Jesús. Absolutamente todo. Por eso cuando leemos Corintios, ¿recordáis? Nos ha sido dado el Espíritu Santo para que sepáis el qué. ¿Recordáis la Escritura? Nos ha sido dado el Espíritu Santo para que sepamos lo que se nos ha concedido. Pero fijaos que no dice, para que sepáis lo que vais a poder tener, para que sepáis lo que podéis hacer, para que sepamos lo que ya nos ha sido dado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dentro de nosotros habla desde el cielo y nos dice, todo está cumplido. Tu salvación está hecha, tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Tú eres uno de los que estás en el libro de la vida. No se va a inscribir. Desde la tierra te diría, ojo, no pierdas tu salvación, ten cuidado. Y cuando llega el final, entonces, ahí, como las Champions y todas esas cosas, ¿no? Te graban el nombre sobre el campo. No. Ya ha sido hecho. Yo soy uno de los que estoy congregado con esos espíritus de los justos, con esos centenares y millones de ángeles, pero sobre todo con Jesucristo, el autor del nuevo pacto. La sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esa es la de Cristo. Y ahora te voy a meter en un dilema. Podemos pensar que la sangre que habla es la sangre de cuando Caín le mató. ¿Está bien? Ningún problema. Y clama por venganza, por justicia. Pero podemos pensar que la sangre de Abel que habla es la del sacrificio que él presentó, que a Dios le agradó y que fue el primer sacrificio que se registra en la Escritura hecho por el ser humano. Y que dice la Biblia que Dios le agradó eso, pues mucho más la sangre de Cristo, que fue el último sacrificio que se ha hecho sobre esta tierra, que ha agradado al Padre y que en Él estamos todos incluidos. Por eso tú y yo somos gratos delante de nuestro Padre Celestial. Y ahí es donde Él testifica con nosotros, con milagros, señales, prodigios, etc. Ponte de pie. Sí, Señor, gracias Dios.